Vamos a hablar acerca del parentesco y sus clases. En primer lugar, comenzaremos definiendo qué es el parentesco. El Código Civil en el artículo 7 lo define como una relación familiar que existe entre dos o más personas, ya sea por consanguinidad, civil o de adopción. También hay un término que se maneja mucho que es la afinidad, y es la línea que existe entre un parentesco ya sea del cónyuge con los parientes del otro, como por ejemplo el suegro, la nuera, la suegra, el yerno, y no hay afinidad entre los cuñados, entre los consuegros, ni la mujer o esposo del cuñado. ¿Qué es el parentesco por consanguinidad? Es una relación entre personas que descienden la una de la otra o que proceden de un ascendiente o tronco en común, en línea recta, por ejemplo, de padres e hijos, de abuelos a padres, de hijos a nietos, bisabuelos, bisnietos, tatarabuelos, tataranietos, retatarabuelos. En línea colateral aparecen los hermanos, los primos, los sobrinos y los tíos. La relación que existe pues es la sangre. El Código Civil establece que el parentesco puede ser optativo y se establece por la adopción entre el adoptante y el adoptado y los descendientes que lo sobrevengan a este último. Por ejemplo, cuando alguien decide adoptar, entonces ya existe un rasgo y parentesco, y esto se debe a la adopción, al proceso de adopción. La afiliación y su forma de cómo probarla. Cuando nosotros hablamos de filiación en sentido jurídico, es definida como el lazo de descendencia que existe entre dos personas, una de las cuales es el padre o la madre de la otra, es decir, es la relación inmediata del padre o la madre con el hijo. Hay también algo que se le conoce como filiación ilegítima, y esta es extramatrimonial. Se da cuando los hijos de una pareja nacen sin que la pareja esté unida en un matrimonio. Entonces, si no están unidos en un matrimonio, el término correcto es filiación ilegítima. Otro de los términos que vamos a manejar es filiación legítima o matrimonial. Pues esa es más clara de entender, ya que surge entre padres e hijos nacidos o concebidos dentro del matrimonio, donde se cumplen los siguientes supuestos. Primero, el lazo matrimonial claro de los padres, la concepción y nacimiento dentro del matrimonio y una atribución inconfundible de la generación entre el hombre y la mujer. Hay algo que se llama la filiación cuasimatrimonial, que es aquella que se da entre hijos nacidos de padre y madre que tienen unión de hecho legalmente declarada y registrada, o filiación adoptiva, que es aquella relación que se establece entre el adoptado y el adoptante. Entonces vemos que existen varios rasgos de filiación y todo depende de dichas características. La paternidad y sus presunciones legales. La paternidad, como sabemos, hace referencia a la cualidad del padre o progenitor masculino. En términos por extensión, solía referirse a ambos progenitores. Sin embargo, en los últimos años se utiliza el término parentalidad para definir a ambos progenitores, mientras que maternidad es utilizado para referirse exclusivamente a la cualidad de la madre y paternidad a la cualidad del padre. Las presunciones legales, según lo establece el artículo 141, es que se presumen hijos del marido los nacidos después de 180 días de celebración del matrimonio y antes de 300 días siguientes a su disolución o declaratoria de nulidad. Es muy importante entender estos dos términos que son los alimentos y la emancipación. Los alimentos se refiere a un término que tal vez hemos escuchado, que es la manutención. La manutención de un menor es la obligación económica continua de asegurar el bienestar de los hijos nacidos en una relación cuando el matrimonio o cuando las personas pues deciden separarse, es decir, que el matrimonio ya no existe. Cuando ninguno de los padres tiene la custodia del niño, puede recibir la manutención. Ningún estado obliga a pagar la manutención de un mayor de 18 años. Es algo muy importante que la manutención finaliza cuando los hijos pues
cumplen la mayoría de edad y esto lo establece el artículo 265. La emancipación es un término que tal vez también hemos escuchado y permite a una persona, a un grupo de personas acceder a un estado de autonomía por cese de la sujeción a alguna autoridad potestad. Recordemos que muchas veces pues puede que los hijos se queden sin los padres y el hermano mayor pues decida cuidarlos, trabajar y se emancipa y no ha cumplido la mayoría de edad. Esos son términos que podemos utilizar y que son muy importantes que los conozcamos. Es muy importante que nosotros conozcamos y podamos de una manera estudiar qué es la adopción y todo lo que engloba la adopción. La adopción es un acto jurídico mediante el cual se crea un vínculo de parentesco entre una o dos personas y se establece entre ellas una relación de paternidad o ya sea de maternidad. Los requisitos que establecen en Guatemala son los siguientes. En primer lugar, se establece una edad del adoptante, plena capacidad de los ejercicios de los derechos civiles, no ser tutor en ejercicio del adoptante y tener una diferencia de 14 años de edad entre el tutor y el niño que va a ser adoptado. Los tipos de adopción pueden ser tres: plena, simple, integrativa. Y vamos a empezar a definir qué es la adopción en Guatemala. La institución de la adopción fue regulada en Guatemala por primera vez y se definió de la siguiente manera. La adopción o prohijamiento es el acto de toma por un hijo al que no le es del adoptante. En el Código Civil de 1877 establece o suprimió la institución de la adopción para considerar que no era necesario y se prestaba a una gran cantidad de abusos y crímenes. En el año 32 mantuvo el mismo criterio que el Código Civil de 1926, pero fue restablecida en la Constitución de 1945 y se estableció que la adopción se instituyó en beneficio de los menores de edad y no se reconocen desigualdades legales entre los hijos naturales y los hijos adoptivos. Es muy importante saber que al momento de ser adoptado pues no se va a ver o diferenciar algún tipo de derecho. Posteriormente se emite la primera ley especial en materia de adopciones, decreto legislativo 375, el cual fue publicado en 1947. El actual Código Civil, decreto 106, contenía la normativa sustantiva respecto a la adopción y la misma era que una adopción simple o semi-plena, puesto que era revocable y además no generaba un vínculo extendido, sino que limitado al adoptante y adoptado, o sea, el parentesco civil. El procedimiento de adopción era voluntario y se tramitaba ante el notario. Sin embargo, en virtud del convenio, pues han surgido ciertas reformas. Y relativo a la protección del niño y a las cooperaciones en materia de adopción internacional suscrito por Guatemala, se emite la nueva ley de adopciones que no regula sustantivamente la adopción y deroga la forma que expresa la normativa que contiene el Código Civil, por lo que deja un vacío legal y una incertidumbre frente a la naturaleza de la adopción en el país. La nueva ley, en armonización con la de otros países, establece un ente autónomo que es el Consejo Nacional de Adopciones, el cual es el encargado de escoger a la familia y establecer los parámetros eh, para que pues, el adoptado tenga a la mejor familia. La ley es de carácter administrativo, procedimental, pero no contiene normas de carácter sustantivo. El Consejo Nacional de Adopciones, CNA, que así como se abrevia, es el instituto que tiene como una de sus funciones encargarse de los procedimientos para las familias que desean adoptar a un niño en Guatemala. Es importante saber que en el país no se realizan procesos de adopción internacionales. Eso es muy importante. El proceso es gratis, lo que sí debe cubrir es el precio de la documentación que debe presentarse.
Bueno, entonces tal vez en alguna ocasión pues alguien quiera adoptar y es muy importante pues que conozca qué pasos son los que se requieren. Primero, le solicitan asistir a un taller informativo por el Consejo Nacional de Adopción, entregar la documentación que requiera la institución. Los solicitantes deben someterse a una evaluación psicológica y una evaluación social y jurídica. Finalmente, se debe recibir un taller formativo a los padres idóneos. Documento para solicitud de adopción y solicitantes nacionales, pues nos dice acá una solicitud que contenga nombres completos de los solicitantes, su edad de ambos, el estado civil, la nacionalidad, el domicilio, el documento de identificación y el lugar para recibir las notificaciones y para conocer cómo va pues este proceso. La certificación de partida y el asiento de registro de identificación, carencia, escuchemos, carencia de antecedentes penales por cada uno de los solicitantes, certificación de partida de matrimonio de los mismos o la unión de hecha, siempre emitida por el registro correspondiente. La constancia de empleo, de que esté trabajando, y los ingresos económicos del mismo. Una certificación médica de salud física y mental de los solicitantes y de quienes conviven con ellos. Si tienen otros hijos, por ejemplo, vive la abuelita, el tío, y que los mismos incluyan información relativa a la no dependencia física y psicológica de nacimientos y otras sustancias adictivas. Fotografías recientes de los solicitantes y copia legalizada del documento personal de identificación DPI de los solicitantes. Si se dan cuenta, son varios los requisitos pues, que se necesitan en Guatemala para poder realizar una solicitud de adopción. La certificación de DPI de los solicitantes, si son residentes permanentes, se solicita, si es extranjero, que debe presentar la documentación que acredite su residencia permanente en el país. Por si alguien quiere del extranjero y vive en Guatemala y ya es permanente, adoptar. Esta es la certificación del asiento extranjero domiciliado y fotocopia legalizada de la constancia extendida por la Dirección General de Migración, el cual acredita tal condición. Los requisitos en el extranjero o de una persona que viene del extranjero son los siguientes: una fotografía reciente tamaño cédula de estudio blanco y negro en papel mate, pasaporte original y vigente, una fotocopia legalizada del pasaporte completo, certificación de validez y vigencia del pasaporte emitido por la embajada o consulado del país acreditado en Guatemala, en original. Si Guatemala no sostiene relaciones diplomáticas con el país de origen, presentar certificación de partida de nacimiento. Constancia también de carencia de antecedentes penales en original y con pases de ley. Eh, También nos dice que se ha recibido legalmente en los últimos 5 años. Certificación de movimiento migratorio, copia de resolución que acredita como residente temporal, acta notarial, declaración jurada de donde conste la actividad a la que se dedica en el país. Si se dedica a trabajar, presentar un permiso de trabajo emitido por el Ministerio de Trabajo y Prevención Social. Algo que es muy importante siempre que conoce estos requisitos, conocer las informaciones adicionales. Por ejemplo, todos los documentos deben ser extendidos dentro de los 6 meses anteriores a la solicitud y contener los nombres y apellidos de los solicitantes que aparecen en el documento de identificación. Muchas veces pues ocurre el problema de que los requisitos no coinciden, el nombre, las tildes, los apellidos están mal escritos, entonces hay que verificar todo ese proceso para que en ningún momento se genere alguna o se atrase este proceso. Las constancias de participación de talleres informativos y formativos serán presentados para los solicitantes conforme los obtengan y los documentos deben ser presentados en el orden establecido, siempre en un folder con gancho. Y la pregunta del millón: ¿quiénes pueden adoptar? Puede adoptar el hombre y mujer unido en un matrimonio o una unión de hecho. Ambos deben de estar conforme lo considera, y también pueden adoptar las personas solteras cuando así lo exija el interés superior del niño. Si el adoptante es el tutor del adoptado, deben haber sido aprobadas las cuentas de la tutela y cumplir con los requisitos de idoneidad. Quien solicita adoptar debe tener una diferencia de edad con el adoptado no menor de 20 años.
Deben también poseer aptitudes que permitan el desarrollo de pleno del niño y la niña, y eso determinará con las evaluaciones realizadas. En Guatemala encontramos fundamento de adopción en el Código Civil, capítulo 6, artículos del 228 al 251, así como la ley de adopción que lo regula el decreto 77-2007. La adopción es una institución social de protección y orden público, tutelado por el Estado, por el cual una persona toma a un hijo propio de hijo biológico de otra persona, el artículo 1 de la ley de adopciones. El artículo 66 se reforma el artículo 1076 del decreto ley número 106, Código Civil, el cual queda así. Artículo 1076. Los hijos biológicos adoptivos heredarán a sus padres por partes iguales, mas no conservan los derechos sucesorios de su antigua familia. Y bueno, es muy importante también conocer las derogatorias, algunas especificaciones pues que han ido cambiando y esas pues las vemos en el capítulo 5, título 2 del libro 1, el cual comprende artículos 229, 229 y 251 y el artículo 309, decreto ley número 106. El Código Civil, así como los artículos del 28 al 33, que nos habla de la ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos jurisdicción voluntaria y del decreto número 5477 del Congreso de la República. Como conclusión, podemos decir que en Guatemala la adopción actualmente es un tema que se encuentra regulado en nuestra legislación. Sin embargo, nuestra sociedad es demasiado cerrada a esta opción de ser padres, ya que muchas veces se niega debido al factor económico, o sea, si los papás no tienen los ingresos necesarios para poder cuidar a un hijo, para realizar los trámites o no esté informado adecuadamente, así como la decisión de ser padres por medios naturales. Esto impide que se tenga una forma de pensar amplia para recurrir a la adopción. También es importante mencionar que es difícil que se adopte a un niño o niña, ya que se encuentran en una edad de 5 a 17 años, debido a las opciones que se tendría que realizar tanto de los padres adoptivos como del adoptado. Muchas veces pues la ley tampoco trata la manera de regular y siempre buscar el bienestar del niño, pero al buscarlo genera varios bloqueos. Entonces, en Guatemala, la ley de adopciones establece, en un considerando que la familia como institución social permanente constituye la base de la sociedad, por lo tanto su conservación es vital para el crecimiento integral y desarrollo del niño, por lo que el Estado debe adoptar medidas que respondan a los derechos fundamentales, principalmente a su mantenimiento en el seno familiar y preferentemente con su familia de origen. Los niños adoptados deben sentirse parte de la familia y los padres adoptados no hacen excepciones ni diferencias entre los hijos biológicos si en este caso lo hubiera. Entonces algo muy interesante es eso, de que independientemente sean hijos biológicos o adoptados, pues tienen los mismos derechos. Entonces eso permite pues a la inclusión dentro de la familia, pero deberían de existir otras leyes que avalen que una persona con sincero corazón pues pueda adoptar a un niño y le pueda dar la formación de vida, ya que muchas veces pues el que tiene dinero y el que tiene la capacidad pues es el único que puede adoptar y muchas veces vemos a personas que tienen el deseo de cuidar y la buena fe, pero lastimosamente las reglas y las leyes pues no son como ellos desean. Entonces les agradezco por su atención y eso sería todo por la clase del día de hoy.